Ese es para que la escuchen bien abajo. ¿Están listos allá? Chequemos a ver. Buenos días. Como poquito, ¿no? Pues entonces hoy vamos a terminar el curso de las imágenes. Me imagino que ya revisaron el libro de tomografía que les mandé. Mañana empezamos ya los temas de neurología, unidad cerebrovascular, luego viene cefaleas, el sábado vamos a ver polineuropatías. El lunes el doctor Bessi les va a dictar una clase, creo. El martes el club de revistas. El miércoles tenemos el caso clínico. Y jueves y viernes tenemos otros temas adicionales de neuro. ¿Qué dijeron? Entonces hoy vamos a repasar de una forma muy apretada trauma, tumores e infecciones del sistema nervioso central. Hagámoslo aquí. Entonces recordar que en el trauma craneoencefálico siempre va a haber un golpe y un contragolpe, ¿no? Lo que quiere significar aquí la figura de este dibujo es que según le lanza un objeto contundente, como una bola de béisbol, y le golpea en la región temporal derecha, va a haber el golpe directo que genera una fuerza sobre el tejido cerebral y el cráneo, y va a haber un movimiento del cráneo hacia el otro lado. En un momento dado para el cráneo, pero el cerebro sigue y se va a golpear contra la tabla ósea, es lo que llamamos el contragolpe. Yo lo llamo el efecto maraca, ¿no? Una maraca. Entonces, siempre hay golpe y contragolpe. ¿Qué importancia tiene eso? Que cuando uno ve un golpe en una tomografía, uno tiene que mirar al otro lado, a ver qué pasó en el vector al otro lado. Si se golpeó acá, pues no solamente mira acá, mire para el otro lado, si hubo daño cerebral, porque a veces es mucho más fuerte el daño generado por el contragolpe que por el golpe. Eso puede ser en el plano lateral, la próxima, o puede ser en un plano anteroposterior, en la cabeza. ¿Sí? Entonces, ojo con eso, golpe y contragolpe. La siguiente, por favor. Y eso es pues producto de la aceleración y la desaceleración. A uno no lo mata la velocidad, lo mata la desacelerada. Eso es apenas lógico. Entonces, empecemos por lo más básico, primero la fractura de cráneo. Esta es una ventana para hueso. Ven que hay una solución de continuidad. Ahí la flechita azul está señalando que es una fractura deprimida, ¿no? Hay varios fragmentos y está deprimido, pues esto es muy fácil de detectar. Y si ustedes me creen, ahí al lado está como el tejido blando, está un poquito más grueso que al lado. Entonces una fractura deprimida de cráneo no tiene mayor problema. ¿Sí? A veces son más sutiles, como esta. Ven que las líneas rojas señalan ahí una línea. Esa es la solución de continuidad y un fragmento ahí óseo que señala la fractura. Próxima. La gente se afana mucho por las fracturas de cráneo, no es lo que menos nos afana a nosotros, esto es lo que nos afana el cerebro. Pero la gente se pone una cara, uy, se fracturó el cráneo. Entonces se tuvo daño del cerebro. Y lo que pasa es que muchas veces, claro, que el trauma óseo va con un trauma cerebral. Ahí ven en esta imagen, ahí donde están las dos flechas rojas, como hay una fractura conminuta. Conminuta es que son varios fragmentos y cómo está deprimido. Pero si uno ve una fractura así de fea, pues seguramente el cerebro que está subyacente a la fractura ha sufrido. No sabemos si en el otro lado por contragolpe también hay problemas. Ojo que uno tiene suturas. No confundirse con fracturas cuando uno ve las suturas, sobre todo en la gente más joven. Las suturas son los sitios donde se juntan los huesos planos del cráneo. Como es que lo llaman una sindemosis. Eso no tiene movimiento, se fija. Entonces, ¿cómo sabe uno si es sutura o no? Pues mira al frente. Si está en ambos lados la misma, pues es una sutura, ¿no? Así de fácil. La próxima. Entonces, recuerden las sensaciones de la dura. Aquí viene este cuento. Viene porque vamos a hablar ahora de los hematomas traumáticos.
Entonces fíjense que uno tiene dos huesos frontales embrionariamente y ya cuando nace están fusionados. Hay una suturita aquí adelante, ¿cierto? Una metópica. Los huesos todos se van a articular a través de suturas sagital, sutura coronal, todas las suturas. Es importante porque en la sutura se va a insertar la dura madre. Pues ahora vemos para qué nos sirve eso después. Próxima. Entonces nosotros vamos a tener dos hematomas traumáticos fundamentales, que no son cerebrales, sino son intracraneanos, pero no son del cerebro, que son el hematoma epidural y el hematoma subdural. Son muy importantes porque estos hematomas pueden ser mortales si no se operan, dependiendo del tamaño, ¿no? Por supuesto, y del efecto de masa que hay. Entonces ustedes recuerdan que entre la dura madre y el hueso no existe un espacio real, es un espacio virtual, como pasa con la pleura sagital que está pegada. Aquí es el espacio virtual, que sería este. Entonces, si hay un trauma y se despega la dura, entre la dura y el hueso se llena de sangre debido a un desgarro de una arteria meningia o una de sus ramas, pues se va a llenar de sangre y el espacio virtual se va a volver real. Y la imagen típicamente es esta imagen convexa, con una varejita. Entonces eso es un hematoma epidural. Mientras que el subdural es un espacio que sí existe, ¿sí? Que es muy delgadito, y cuando se desgarra una vena meningia, una vena puente que hay ahí, produce un sangrado, ¿sí? Y la forma es diferente, tiende a ser de medialuna, cóncava. No siempre es así tan fácil de identificar, pero como uno está más seguro de que uno es epidural y el otro es subdural. La próxima. La manera más fácil de saberlo es viendo las inserciones durales. El hematoma epidural no se sale de la inserción de la dura. Ustedes lo ven, que el epidural que está aquí en la imagen A, aquí hay una inserción dural y él no sigue para allá. Aquí hay otra inserción de la dura y no sigue. Y hay otro hematoma, hay dos. Pero no es el mismo, son dos diferentes porque la inserción de la dura madre no lo deja pasar, ¿cierto? Eso es importantísimo. Mientras que el subdural que está a la derecha en la imagen B no lo contiene nadie. El espacio está libre. En las personas normales es muy pequeñito, entonces como sangra, pues va de lado a lado. Entonces usted ve que ese hematoma es hemisférico. Ambos son agudos porque la sangre está de color blanco. El epidural siempre es agudo. El subdural sí puede ser agudo, subagudo, crónico. Entonces, ojo, el epidural primero tiene la forma convexa y no traspasa las inserciones durales, mientras que el subdural es cóncavo y puede traspasar, por supuesto, las inserciones durales porque no tiene nada que ver con ellas. Está por debajo de la dura, mientras que el otro está entre la dura y el hueso. Fíjense que hace un efecto de masa marcado, como está el día de la línea media en ambos lados. Esta es una urgencia neuroquirúrgica. Este paciente hay que operarlo. Si no se opera, se muere. ¿Por qué se muere? Porque el cerebro se va a herniar. El hemisferio se hernia y hay compresión del uncus del temporal sobre el tallo cerebral y viene la muerte. Siguiente. Bueno, mire, repitiéndolo de la inserción. Este es un epidural. Y lo que está en rojo es un dibujo que se ha hecho para acordarlo de las inserciones durales. Es un epidural agudo. Clínicamente clásicamente el periodo de lucidez, el señor que se chocó en el carro y se bajó y ayudó a sacar los otros heridos y de pronto ¡pum! Cayó al piso. Entonces tiene un epidural. Mientras que el subdural agudo, entra ya está uno muy grave. Y el subdural agudo muchísimas veces va acompañado de trauma del cerebro, va a haber contusiones cerebrales. El subdural agudo hay que operarlo en las primeras 4 horas, si uno quiere tener un pronóstico neurológico razonable. Ya después de 4 horas un hematoma subdural agudo, el pronóstico neurológico es malo, eso ya se sabe desde hace más de 40 años. Pasemos a la próxima. Entonces otro nivel subdural, dice, no tiene nada que ver, este es hemisférico, bueno, en este caso frontoparietal, que es un corte de alto. La siguiente, por favor. Para efectos prácticos, los dos hay que operarlos, ¿no? Me pueden decir usted qué minucia que sea subdural o epidural, de todas maneras hay que llamar al neurocirujano, pero es bueno saberlo, ¿no? Mire,
Cuando hay contusión del cerebro, pues vamos a ver estos hematomas traumáticos. Fíjense que hay una imagen blanca hiperdensa y alrededor hay una imagen hipodensa que corresponde al edema, ¿cierto? Pero aquí no solamente hay hematoma en el cerebro, también hay hemorragia sobre la abdominera, ¿cierto? Traumática en este caso. Fíjense el efecto de masa tan marcado. Si tiene una línea imaginaria a través de la borde del cerebro, fíjense cómo está desplazado como unos 10 milímetros de la línea media. Hay una hipertensión intracraniana gravísima. ¿Sí? Y hay mucho edema cerebral en el lado del hemisferio derecho. Fíjense que no se ve el látigo ventricular del lado derecho. Usted lo ve aquí no ve nada porque está colapsado por la contusión. Es una contusión cerebral hemorrágica, porque las contusiones cerebrales pueden ser edematosas. Solamente vea usted un manchón blanco, pero si tiene sangre además, pues es una contusión hemorrágica. Se revientan vasitos y produce ahí esa imagen de hematoma. La próxima. Bueno, cuando uno ve un hematoma epidural siempre tiene que buscar la fractura subyacente del cráneo. Es muy común. Y de hecho la fractura es la que desgarra la dura. ¿Sí? Entonces miren, en el panel de arriba, ahí ven, tenemos las imágenes con ventana para cerebro. Entonces ustedes ven, ahí a la derecha suya, por favor, a la izquierda, arriba, ahí. Ese es el hematoma epidural, ¿cierto? Y usted no ve la fractura ahí, pero si se baja el panel de abajo, se ve y la flecha amarilla le señala ahí la fractura. ¿Sí? Entonces en el epidural hay que buscar la fractura, porque esa es la que desgarra la dura y genera el sangrado, que usualmente es arterial del epidural, no se llena tan rápido. Mientras que el subdural es un sangrado venoso y puede ser crónico por eso. La próxima, por favor. Ahí está el mecanismo fisiopatogénico. A la derecha una imagen de la fractura con el desgarro ahí de la dura y fíjense cómo se llena el hematomita. Fíjense que es convexo y fíjense que no traspasa la línea de inserción de la hormonal. Próximo. Otro epidural y en este caso va acompañado de un hematoma subgaleal, el famoso chichón. Eso siempre hay que buscar. Eso es quirúrgico. Otro epidural bien lindo, bien. Eso es aquí de nosotros, de la cosecha. Fíjense el efecto de masa tan brutal que está haciendo. Y fíjense que ya está haciendo una isquemia aquí occipital. Está ahí. El hemisferio cerebral hinchado coge la arteria cerebral posterior y la comprime contra el borde de la tienda del cerebelo. Y ya está en una isquemia. Eso hay que comprimirlo rápido a ver si se logra pues, salvar ese tejido que está y salvarle la vida, ¿no? La próxima. Entre más joven la persona, peor, porque menos espacio tiene para crecer el hematoma. Si es un viejito de 90 años, pues tiene muchísimo espacio estructural, tiene para dónde expandirse, ¿no? Y eso es malo porque muchas veces los cirujanos son conservadores y no los operan. Pero un joven no tolera eso porque el cerebro de él es pegado al hueso y si usted le mete un hematoma ahí, ¿para dónde hace? Se coge el cerebro, pues hacia abajo, se va a herniar y lo va a llevar a la muerte. Entonces, bien, lo que pasa con el tiempo con los hematomas. Hay gente que no se muere porque no lo operaron y viene el color del hematoma, viene el agudo, que es hiperdenso al cabo de un tiempo. Bueno, ese no es el mismo porque dice que este es del lado izquierdo, en el otro del lado derecho viene un hematoma subagudo, ¿sí? Usted casi no lo ve, pilla el efecto de masa porque usted no ve el ventrículo lateral de ese lado, ve el del otro lado y está un poquito dilatado. ¿Y por qué se dilata el otro ventrículo? Porque el agujero de Monro está cerrado por el efecto de masa. Entonces el líquido cefalorraquídeo que se produce dentro del ventrículo, gracias, el líquido cefalorraquídeo que producen esos plechos coroideos no sale porque el agujero de Monro está ahí obliterado, entonces se dilata de este y aquí por el efecto de masa del hematoma lo comprime y desvía la línea media. Y fíjense, este es crónico. El crónico tiene una densidad disminuida, es hipodenso porque dijimos que la sangre cambia con el tiempo. La próxima, por favor. Es un agudo más pequeño, más pequeñito. Fíjense que aquí el surco está lleno de líquido cefalorraquídeo y aquí hay sangre, hay una imagen hipertensa. Entonces es un subdural porque fíjense que no lo contiene ninguna sutura. La próxima.
Ojo que muchas veces los hematomas son bilaterales. Entonces, ustedes se fijaron en este, saca el pecho, uy, mira, hay un hematoma, pero aquí hay otro pequeñito que ahí lo tiene. Entonces hay que saberlo, porque pronto ustedes al llenar este se expande más. Entonces, muchas veces tienen que hacer craniotomía bilateral. Les abren 2 agujeros de trémpano en cada lado y listo. La siguiente, por favor. Y perdón, les regreso ese. Debido a que tiene al lado y lado de hematomas, la línea media se conserva, porque el vector que genera este hematoma se contrarresta con el vector del otro lado. Pero la línea media está ahí, no se desvía. Miren un crónico, cómo se ve. Miren el ventrículo, aquí está dilatado, aquí se ve un pedacito del ventrículo, la línea media la traspasa. Y fíjense el efecto de masa sobre la corteza cerebral, está alisada. Mientras que aquí tiene circunvoluciones con sus surcos, aquí está lisa, no la han operado. Y fíjense que aquí tiene una pequeña hiperdensidad aquí abajo. Estos hematomas forman unas membranas que tienden a resangrar. Pase la próxima. Entonces por eso se ve ese un color más claro. Y aquí está el famoso signo del hematocrito. ¿Se acuerdan del tubo de Wittroff del laboratorio o la pandemia no lo dejó hacer prácticas? Entonces aquí usted ve la masa del glóbulo rojo, y aquí el líquido que queda el suelo. El líquido se ve aquí. Y a veces se ve una capita aquí menos densa que esta. Ese es el verdadero hematocrito, ¿no? Pero bueno, ¿por qué se va para abajo? Porque el paciente está acostado de cúbito supino, entonces lo más pesado se va hacia abajo. El efecto de masa es grandísimo, la línea media está desviada, ¿sí? Entonces hay que llenarlo. Entonces es un hematoma subdural crónico, porque le veo aquí una imagen hipodensa que resangró. Resangra espontáneamente, no hay necesidad de volverse a golpear, porque esas membranas son ricamente vascularizadas y pueden espontáneamente sangrar. La siguiente, por favor. Pues mira, aquí está el famoso hematocrito. Aquí solamente tenemos 2 glóbulos rojos de plasma. Generalmente los plasmídeos de valoratidio es mezclado. La próxima, por favor. Miren, este sí es el perfecto, miren, tiene las tres capas. Una minucia, ¿no? Y fíjense que este no resangró. Todo está negro. Este se ha resangrado recientemente. Y fíjense que este negro es más negro que este. Entonces hay un resangrado más reciente. Ojo con los alcohólicos, con los viejitos que siguen cayendo. El alcohólico no se acuerda que se cayó la noche anterior y ahí van acumulando hematomas. Que algún día lo trae porque está como demenciado, o está lateralizado, o convulsiona. Entonces son comunes los hematomas subdurales, sobre todo en la gente mayor. Porque en una persona joven, cualquier colección de sangre en la cabeza pues va a producir muchos síntomas, ¿no? Que el cerebro no tiene espacio, pero en un viejo aguanta y pueden pasar varios días sin mayores síntomas. Y fíjense lo que pasa cuando no se operan los crónicos. Se atrofia el cerebro, mire, parece una tienda de campaña. Y esa atrofia es igual a demencia. Yo les digo a los, y mire todas estas membranas, que son las que pueden sangrar. Yo les digo a los cirujanos, opérenlo. No, es que está estable sí, pero va a quedar demenciado. Eso hay que drenarlo para que el cerebro trate de reexpandirse, a ver si logramos mejorarle la parte cognitiva del paciente. Ejemplos de hemorragia parenquimatosa, está cerebelosa, inferior cerebeloso izquierdo, la próxima. Hematomas asociados a fracturas, fíjense que el color del cerebro aquí está muy negro, en general hay mucho edema, hay una fractura ahí conminuta, deprimida, con un poquito de sangre ahí en el lóbulo parietal. En el otro lado, en la foto B, pues ven que hay la fractura deprimida, ven una contusión hemorrágica, ven gran edema cerebral, yo no veo surcos por ningún lado, mira, hasta una bolita de aire tiene, el paciente tiene una fractura por ahí también por debajo que entra aire. Aquí más edema cerebral, mira el tejido cómo se ve mal, tiene sangre en los ventrículos, una fractura deprimida. Entonces son casos muy graves, esto lo van a ver todos aquí en el hospital, esto llega todos los días, ahora más. La gente tiene motos, usa unos cascos que no son los apropiados, las motos de Colombia son de mala calidad, no tienen los estándares internacionales, no tienen freno de disco, no tienen luces LED. Aquí no pasa nada, ¿no? Bueno, y fíjense este neumoencéfalo, este señor se fracturó y entró aire y el aire se metió acá. ¿Sí? ¿Lo ven ahí metido? ¿Por qué el aire está hacia arriba? Porque cuando uno se acuesta el aire es más liviano, se va hacia arriba.
Claro, yo los bomberos que cuando hay un incendio uno tiene que botarse el piso porque hay más oxígeno abajo que el CO2, ¿no? Pero ese famoso signo del monte Fuji en Japón, ¿te acuerdas? Monte Fuji. ¿Cómo lo llaman? Signo de Fuji. Próxima. Mira, está más bonito. Es neumoencéfalo. Este aire se reabsorbe, ¿no? Pero ¿para qué me sirve? Pues para indicar que este señor tiene una fractura que se está comunicando con el espacio aéreo. ¿En dónde va a estar? Pues aquí muy probablemente en los senos frontales, porque está adelante. Si lo tuviera por acá, yo pienso que es en las mastoides. ¿Sí? Entonces, ojo que eso indica que está roto el cráneo y se está comunicando por alguna parte del aire. La próxima. Pues mire este neumocéfalo masivo. Aquí no ve unos líquidos ciberortidos y no ve aire metido en las cisternas y los ventrículos y el espacio celular. A veces cuando hay mucho efecto de masa los descomprimen, pero usualmente eso se reabsorbe solo. La siguiente. Esa es Saturno. Miren. Y fíjense que además del neumo aquí tiene un nivel hidroaéreo. Aquí tiene líquido y aquí tiene aire. Esta densidad es igual a la de afuera, de aire. Está fracturado en algún lado, busca la fractura. Eso parecido a lo que ven ustedes en pediatría de los niveles hidroaéreos. La siguiente. Traumas graves, ejemplo, mira esa contusión hemorrágica, tiene un hematoma subgaleal, tiene hemorragia subaracnoidea, bueno, tiene edema cerebral, múltiples focos hemorrágicos, así llegan, ¿no? Pacientes con los traumas que vemos acá con mucha frecuencia. Otro trauma grave, mira cómo está deprimida la fractura, mira que el cerebro se ve negro, homogéneamente negro, ¿no? Este está en coma, ¿no? Tiene sangre aquí metida en el tercer ventrículo, tiene una bolita de aire acá, está fracturado el seno frontal seguramente. ¿Sí? Aquí ya tiene una lesión isquémica, aquí frontal del cerebro anterior, aquí tiene sangre, una contusión hemorrágica. Próxima. Más aire metido en el cerebro, hasta el seno esfenoidal, he metido edema cerebral, sangre del cuarto ventrículo, aire, sangre en el tentorio, un edema cerebral brutal, neumoencéfalo, fractura deprimida, hematoma subgaleal y un gran edema cerebral. Yo todo lo veo del mismo color, tengo diferencia de sustancia gris y sustancia blanca. Son traumas gravísimos. Este paciente debe tener una escala de Glasgow muy bajita y seguramente es para intubación y para no intensivo. ¿Qué hacen con esta fractura? Pues entran a operar, limpian, descomprimen hasta donde pueden y el manejo en UCI, ¿no? A ver si se logra mejorar esto. De todas maneras, un proceso muy malo con esto, ¿no? La siguiente. Entonces ya después de este abrebocas con los traumas, pasemos a las infecciones del sistema nervioso central. Nosotros en el hospital tenemos la fortuna, como punto de vista docente, que tenemos todas las infecciones, porque muchas de ellas van aunadas a la pobreza y al maltrato del SIDA, entonces aquí llega todo. Y en los últimos años hemos tenido la inyección de pacientes de la hermana república bolivariana, entonces nosotros vemos todo esto, no tenemos problema. Lo que no pasa en clínicas privadas, que allá la población es más seleccionada, son gente que tiene un seguro, que tiene unas condiciones nutricionales y de cuidado del SIDA mucho mejor que el que tenemos acá. Nosotros vemos de todas estas cosas todo el tiempo, sin ningún problema. Siguiente. Entonces, un recorderis de las imágenes de la resonancia y de la tomografía. Recuerden que tomografía del hueso es hiperdenso, y ahí van los colores, ¿no? Para su densitómetro que está en el del lóbulo occipital de ustedes, para que lo vayan puliendo, el densitómetro. ¿Qué es hiperdenso? ¿Qué es hipodenso? Bueno, y las imágenes de resonancia son estas tres. El T1, el hueso es hipointenso. Bueno, esto para que lo repase luego con calma, hace la siguiente. Entonces empecemos con la encefalitis herpética. La encefalitis herpética es producida por el virus herpes simple, usualmente el tipo 1, el que está en la boca, de los labios. Pero no quiere decir que el que tenga fiebre va a dar encefalitis, no tiene ninguna relación, es el mismo virus, pero no se mete, no se sabe por qué. Es la encefalitis endémica más frecuente, el virus viral. Ya no es en epidemias, no es contagiosa, no sabemos por qué le da a una persona y a otra no. Y la idea es que afecta preferentemente los lóbulos temporales y la parte frontobasal, el giro recto de los lóbulos frontales, que hay lesiones acá.
Desafortunadamente, cuando uno ya ve las lesiones en tomografía, porque dice que el hueso se ve blanco, esto es tomografía, el paciente ya tiene muchos síntomas, toda cefalea, fiebre, convulsión, alteración de la conciencia, puede producir pérdida de olfato, alucinación olfatoria, bueno. Es mucho mejor la resonancia para detectarla más tempranamente. Usualmente es bilateral, inicialmente puede ser unilateral. Entonces es una emergencia médica, hay que tratarlo con un antiviral, ciclovir o ganciclovir. De todas maneras, la mortalidad es alta, sin tratamiento es altísima y los que quedan vivos, muchos quedan con secuelas, trastornos de memoria, epilepsia pueden quedar la próxima. Pero mire que en resonancia ven las lesiones, tales hiperintensas aquí en el T2, fíjense que el líquido está blanco, está en el T2. En el T1 simple, cuando le ponen contraste, hay una captación aumentada en este lado. Este es el mismo T1, pero este con contraste. La próxima. Bueno, la meningitis bacteriana, todo el tiempo también tenemos acá, en pediatría pues, van a ver más. Infortunadamente todavía tenemos mucha meningitis bacteriana en niños que no debería haber porque hay vacunas, ¿no? Pero bueno, por todas las condiciones socioeconómicas que vivimos acá, pues seguimos bien. El diagnóstico de la meningitis bacteriana no es por imágenes, es por estudio del líquido cefalorraquídeo. ¿Para qué sirven las imágenes de las meningitis bacterianas? Para ver las complicaciones. Uno llega y dice, no, es que no le han hecho la punción lumbar porque están esperando la tomografía. Se van a esperar. Primero se hace la punción. Son muy pocos los casos donde hay que esperar. Entonces, fíjense qué complicación tiene este paciente. Aquí tiene un empiema subdural. ¿Usted sabe la diferencia de empiema y absceso? ¿O es lo mismo? ¿No? ¿Cuál es la diferencia entre un empiema y absceso? Ambos tienen pus, ¿cierto? Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que el absceso tiene paredes propias, es una cápsula, mientras que el empiema no. La pared del empiema es la dura, aquí en este caso. En la pleura es la pleura. Entonces el empiema es una colección de pus contenida por unas estructuras anatómicas normales. Básicamente hay dos empiemas, el subdural y el pleural, ¿no? No hay más. En cambio el absceso tiene una membrana propia, ¿cierto? Una cápsula que lo separa del tejido, es la diferencia. Bueno, entonces fíjense que esta es una complicación de una meningitis bacteriana. Fíjense que este tiene dilatado los ventrículos, está haciendo un hidrocefalia, le pusieron contraste y fíjense que aquí ve como un hematocrito metido acá, ¿cierto? Bueno, eso es pus, eso es un pioventrículo. Pío no es de santo, pío es de pus, pioventrículo. Entonces tiene una ventriculitis, y fíjense cómo se realza el piso de los ventrículos, están inflamados. Entonces, tiene una ventriculitis con pioventrículo, tiene hidrocefalia, que tiene edema alrededor de los cuernos, están dilatados, y edema cerebral, tiene aumento de la captación del medio por las meningitis. Son complicaciones. Las complicaciones son mucho más frecuentes en los niños, pero en los adultos también la podemos ver. Hidrocefalia, mira, aquí tiene una empiemita del lado derecho magnético. Y en los niños sobre todo podemos ver colecciones y gromas subdurales, colecciones de líquidos que quedan después de que le han tratado la meningitis. La meningitis bacteriana en los lactantes es catastrófica, ¿no? Si no se muere quedan con secuelas muy importantes, bacterianas, todo, por eso vacunan a los niños. Yo creo que ya quieren alguien antivacuna, ¿no? Eso es terrible, así lo detecten temprano, el cerebro se daña. Las meningitis bacterianas en los niños son verdaderas meningoencefalitis. Se inflama el cerebro también, no solo la meninge. Y puede producir todas estas complicaciones que agravan el pronóstico. La próxima. Bueno, entonces fíjese que para señalar la mastoide derecha, fíjense que está muy blanca, compárela con esta que tiene más normalización. De por ahí entró la infección. Una mastoiditis crónica, ahí estaba la bacteria, se metió a la meninge y le produjo la meningitis. Y fíjense que aquí, esta es la imagen de hueso, la imagen de cerebro, vemos que aquí se está formando una inflamación, hay un edema vasogénico digitiforme, se está formando un absceso cerebral. Y tiene un poquito ya de hidrocefalia. Son complicaciones muy graves. La siguiente. Esta es resonancia, fíjense cómo la mastoide de este lado está inflamadísima, aquí no se ve porque el hueso se ve negro, cuando este es un hueso normal, pero un hueso inflamado
se ve blanco, una mastoiditis izquierda, y hay una colección que cuando le pone contraste se ve que un poco esos pus ahí, inflamación del cerebelo, que son complicaciones, como está inflamado ese cerebelo. La próxima. Bueno, otra enfermedad que vemos con frecuencia aquí en el Erasmus meos es la meningitis tuberculosa. La tuberculosis es como un vigía de la pobreza, ¿no? Cuando yo empiezo a ver meningitis tuberculosa que aumenta la incidencia, pues me estoy dando cuenta que el sistema de salud está fallando o nos está llegando lo del lado vecino, ¿no? Porque cuando usted ve mucha meningitis tuberculosa quiere decir que la tuberculosis pulmonar no está siendo tratada, porque todas las tuberculosis en general, la inmensa mayoría, arrancan por el pulmón, ¿cierto? Entonces, para llegar a meningitis, pues tuvo tiempo ahí en el pulmón para quedarse un tiempo y luego migrar, irse por la sangre, llegar a la meninge y armar su gomita y luego diseminar. Miren lo que pasa cuando usted le pone contraste a la meningitis tuberculosa. Hay un realce aumentado en la sistema. Y como parece una hemorragia subaracnoidea, ¿no? Pero aquí está blanco es por el contraste que capta inmensamente, porque las meninges están inflamadas, y especialmente las meninges basales, de la parte de abajo del cerebro. Mientras que las bacterianas, la meningitis es global, ¿sí? En la tuberculosis, en la micosis, la meningitis es basal, por eso hay tanto compromiso de pares craneales. Usted le pone contraste y eso. Y además ven que tiene hidrocefalia, comunicante, porque el cuarto ventrículo está dilatado. Y fíjense que hay edema alrededor de los ventrículos. Usted tiene una hidrocefalia comunicante activa, tiene un aumento del realce meningitis. Entonces, es una imagen de una meningitis basal. Y en Colombia, ¿qué es meningitis basal? Pues la número 1 es la tuberculosis. Hoy en día tenemos mejor diagnóstico porque tenemos pruebas moleculares, ¿no? Que nos han permitido mejorar la confirmación microbiológica de la infección. Antes muchas veces nos quedábamos sin saber. También se puede complicar con tuberculomas. Esto es de nuestra cosecha aquí de San Erasmo. Ahí tiene un tuberculoma que está en el mesencéfalo, en el lado derecho, ahí en el pedúnculo cerebral. Lo que tiene uno temporal, fíjense cómo tiene edema alrededor. Qué belleza, ¿no? Eso que puede producir convulsiones, está en el lóbulo temporal. Entonces los tuberculomas, lo ideal es hacerle resonancia, ¿no? Muchas veces son silenciosos, ¿no? Uno no les manda hacer las imágenes, pasan desapercibidos. Uno cree que solamente tiene la meningitis, pero puede tener los tuberculomas. A veces hay un signo de diana, o sea, tiene un doble anillo. Diana es donde uno dispara, ¿no? Tiro el arco, no, los que tiran dardos allá en el barrio, ¿no? Tampoco va. No es una diana. Entonces, puede ver el doble anillo. Fíjense que este tiene un poquito de edema, este tiene mucho edema. O sea, ¿por qué edema? Porque se altera la barrera hematoencefálica y sale líquido. Esto son patologías que vemos frecuentemente en nuestro hospital. La siguiente. Entonces, este paciente lo que tiene en el pulmón, y miren este tuberculoma tan hermoso que tiene aquí. Y miren, le hicimos una prueba de tuberculina y miren la induración que tiene. Fácilmente tiene más de 10 milímetros, ¿no? Fácilmente tiene más de 10 milímetros. Está indurado. A veces vemos eso. Muchas veces la tuberculina es negativa, pero cuando la tiene uno, estamos contentos. Y esto que tiene en el pulmón, pues es una tuberculosis, ¿no? Y él tenía bacilo positivo en el esputo. Y mira, tiene esto. Muchas veces la meningitis tuberculosa, el paciente no tiene compromiso pulmonar activo en el momento, no lo vemos. Hay que buscárselo. Desde que la radiografía no sea la mayor cosa, porque para eso está la tomografía, y está la fibrobroncoscopia, el lavado bronquialveolar, hay que buscársela, de todas maneras. La mayoría de las veces las masas son tuberculomas. Recuerden que el bacilo tuberculoso genera una reacción inflamatoria de tipo granulomatoso. ¿Se acuerdan? Cuarto de semestre, ¿verdad? Células gigantes de Langerhans, ¿cierto? Son masas. Mientras que las bacterias, otras bacterias, producen pus, produce una reacción inflamatoria a expensas de polimorfo nuclear y macrófagos, se destruye el tejido, se forma pus. ¿Sí? Tuberculosis no, produce masas, tuberculomas. A veces el bacilo tuberculoso puede generar abscesos, pero no es lo común. Lo más común es que haga masas tuberculomas, que puede ser uno único o múltiple. Este tiene una tomografía con contraste y fíjense cómo marcó tan bonito el anillo, bien redondito, bien nítido.
Un tumor no es tan nítido, ¿no? Un tumor es irregular, ¿no? Y fíjense que la meninge tiene aumento de la captación del medio. La próxima. Entonces, miren, biliar, usted puede tener múltiples focos. Ustedes también de aquí de la cosecha, múltiples focos de tuberculosis. El año pasado tuvimos como 3 casos de tuberculosis miliar. Miliar es como un arrocito, el milio, ¿se acuerdan de la India? Son pequeñitos, no alcanzan a ser tuberculomas. Tal vez pero los demás son muy pequeñitos. Siguiente. Bueno. Otra patología infecciosa importante son los abscesos cerebrales. Ya digo que la mayoría son bacterianos, la inmensa mayoría, y los abscesos cerebrales tienen una particularidad que pueden ser polimicrobianos. Ustedes están acostumbrados a pensar que una infección es igual a un germen, ¿no? ¿Cierto? Una infección no, aquí no. Aquí cuando hacen cultivos, que rara vez se hacen porque son gérmenes anaerobios, cuando logran cultivarlos en los sitios que tienen los medios especiales, se encuentran diferentes tipos de bacterias. Han descrito hasta más de 20 bacterias diferentes en la misma. No sé cómo hacen para crecer al mismo tiempo todas, porque en teoría cuando crece una, las otras se inhiben, ¿cierto? Aquí no. Fíjense que son anillitos con una hiperdensos con el contraste y adentro hipodensos. Y tiene esto que se llama edema vasogénico, que es digitiforme. Digitiforme es que quiere decir que tiene forma de dedos. Usted viene la de abajo, ahí está la mano. Ese es un edema vasogénico, está por fuera de la neurona. Entonces puede ser único, puede ser multiloculado, tiene un hijito ahí al lado. Y este tan pequeño tiene un edema brutal, el que está desviando la línea del medio y está colapsando el ventriculo. La mortalidad del absceso cerebral antes de la tomografía era altísima, pero desde que llegó la tomografía se bajó. Hoy se espera que sea inferior al 6-7%, cuando antiguamente era un 40%, era muy difícil, pero con las imágenes es muy fácil de diagnóstico. Entonces estos grandes los pueden aspirar, hacen un agujerito de trépano y les aspiran la pus y lava. Y si se revuelve y se reproduce, pues se hace una corticotomía y se le sacan las membranas, obviamente con antibióticos. Los tratamientos son 6 semanas de antibióticos y hay que cubrir anaerobios. Nunca los cultivamos porque no tenemos los medios de cultivo anaerobios. Ustedes que para cultivar un anaerobio tiene que tener una cámara especial donde no haya oxígeno, porque donde hay oxígeno pues se muere la bacteria. La siguiente. Entonces, mire, otro absceso. Y fíjense que acá ve gas, no es aire, es gas que producen las bacterias. Entonces, si ustedes ven un gas metido dentro de una masa de este tipo, eso es patognomónico de un absceso cerebral. Eso usted lo estampa, eso huele de hediondo, ¿no? Azufrado. Son bacterias que están generando gas. Mire el edema cerebral que tiene alrededor. Los niños con tetralogía de Fallot, que no tienen el filtro del pulmón, tienen un cortocircuito, y se va la sangre, se infiltra por el pulmón y va al cerebro, son más propensos a hacer abscesos cerebrales. Y sobre todo el que tiene otomastoiditis crónica, el que tiene sinusitis crónica, pues al igual que son propensos a hacer meningitis, también son propensos a hacer abscesos cerebrales. Si uno lo ve temporal, dice seguramente tiene mastoiditis. Si se lo ve frontal, pues probablemente una sinusitis. Pero también puede ser de origen hematógeno, como ya dijimos en la tetralogía, de pacientes con endocarditis bacteriana u otras patologías que se originan en el corazón y pueden mandar émbolos sépticos, hacer siembras y generar abscesos. La siguiente. Gente que se inyecta las venas drogas, ¿cómo es que se llaman? Únicos recreativas. Entonces, pueden inyectarse bacterias, no solamente hacen endocarditis, también pueden producir abscesos cerebrales. Entonces, mire, este es un absceso irregular con mucho edema. Entonces, antibióticos y aspiraciones de drenaje. Obviamente que un absceso primero pasa por una etapa de cerebritis, donde no hay pus todavía, igual cuando uno tiene un absceso en la piel, ¿no? Primero se pone duro, ¿no? Y ya cuando madura, dicen las señoras, ya es pus. La pus es cuando se drena, ¿no? La siguiente. De Hipócrates, decían que los abscesos había que drenarlos. Bueno, la toxoplasmosis cerebral es producida por un parásito que ustedes conocen,
especialmente, pues nosotros los casos de toxoplasmosis cerebral que vemos en adultos, todos los que yo he visto aquí son por SIDA, asociados a SIDA. Es la infección oportunista del sistema nervioso más común en Cúcuta y en Colombia. En África es la criptococosis, pero aquí en Colombia, con estudios propios y en otras ciudades del país, es la toxoplasmosis cerebral. La toxoplasmosis, todo el mundo tiene el toxoplasma, todo el mundo es la mitad de la gente, ¿no? Hay estudios de estudiantes de medicina, la mitad de los estudiantes de medicina tienen anticuerpos contra el toxoplasma. ¿Qué quiere decir? Pues que lo tienen. Lo que pasa es que como ustedes tienen un sistema inmunológico bueno, pues el toxoplasma podrá estar escondido por ahí en un músculo, y uno vive con él, no pasa nada. Los que tuvimos gatos cuando niños, pues seguramente resultamos de eso. Entonces, cuando el sistema inmunológico se deprime, sobre todo la inmunidad celular, CD4 para abajo, el toxoplasma sale y se va para el cerebro, y allá forma unos nidos de taquizoitos y forman estas masitas con un gran edema, hasta el medio de contraste. Esto es distinto a la toxoplasmosis del bebecito, ¿no? Que la mamá se la pasa en el embarazo y que cuando nace ya está curada la toxoplasmosis, pero el niño tiene el cerebro destruido, chirriquitico, lleno de calcificación. Estas lesiones se pueden calcificar si uno las trata, ¿sí? Curiosamente, a pesar de tanta lesión, el paciente tiene pocos síntomas. Uno esperaría que entrara más comprometido, muchas veces tiene un poquito de cefalea, somnolencia, a veces ni mucha ni parece, y responden bien al tratamiento. Si llegan tempranamente, eso responde bien al tratamiento. Y esto es, en nuestro medio, toxo cerebral es igual a SIDA, ¿no? Han descrito algunos casos de toxos en SIDA. Hay un futbolista famoso aquí que era arquero, que le dio toxoplasmosis, que no tenía SIDA. Yo no creo, pero bueno, hay que creerle, que yo es mentiroso, ¿no? Pues, no les creo, pero digamos que no tiene SIDA. Pero aquí el toxo es igual a SIDA. La siguiente, cerebral en adultos, hablando de adultos. Miren lo que pasa en el cerebro. Esta foto es del doctor Juan Carlos Mantilla, patólogo del Hospital Universitario de Santander, egresado de la Universidad Nacional en posgrado y de la UIS en pregrado, que publicó esto. Este es un acúmulo de taquizoitos, de edema. Un paciente que se murió, por supuesto, el patólogo. Y fíjense, este es un caso del doctor Lizarazo de Hermome2, es igualito. Entonces, si ustedes ven esta masa hipodensa en los núcleos basales, en un paciente con VIH, lo primero que tienen que empezar es una toxoplasmosis. Es muy característica esta ubicación en núcleos basales, uni o bilateral. Y este edema tiende a bajar, a meterse al tectum mesenceral. Entonces, les recomiendo el artículo del doctor Mantilla, está publicado en Colombia Médica. Ha sido el único colombiano patólogo que tuvo el valor de hacer la autopsia a 50 y pico pacientes con SIDA, ¿no? Los patólogos no tocan a los pacientes con SIDA, le da susto que por qué contaminan, con razón. Él abrió 50 y pico cráneos y describió. Entonces la estadística de él es igualita a la de nosotros. La primera causa de neuroinfección asociada es toxo, luego viene tuberculosis, criptococosis y luego tuberculosis. Eso está en la web gratis del artículo, lo pueden ver. La próxima. Entonces, mire, más ejemplos. La lesión acá, cómo capta el contraste, parece más suceso. Eso se trata médicamente, solamente con antibióticos. ¿Y qué le pasa a la lesión? O desaparece o se calcifica. Al cabo de un tiempo, cuando se cura, quedan las calcificaciones. Pero si se trata tempranamente, cuando el paciente no tiene alteración de conciencia, le va bien el paciente. Entonces son pacientes con VIH que no están tomando antirretrovirales, porque la única vacuna que tienen los de VIH para que no le den neuroinfecciones oportunistas es el tratamiento antirretroviral. Si toman antirretrovirales, le dicen al paciente, pues no le va a dar esto, porque esto está directamente relacionado con el nivel de CD4. La próxima, por favor. La criptococosis, uno no ve casi nada en las imágenes. La cripto produce una meningitis. Entonces es estudio de líquido sobre el pero a veces vemos esto. Este paciente tiene dilatados los espacios de Virchow-Robin, parece que tuviera masa, ¿cierto? Pero los espacios de Virchow-Robin son los sitios por donde entran los vasos, las arterias al cerebro. Entonces se dilata. ¿Por qué se dilatan? Porque eso se llena de ese material gelatinoso que son los criptococos. Recuerden que el criptococo tiene una cápsula mucopolisacárida que forma como una baba ahí.
Eso dilata los brazos. A veces lo vemos. Y pueden haber masas, criptococomas. Pero eso no es lo común es una meningitis. Cuando uno le hace tomografía a los pacientes con cripto, no ve nada. Lo que ve uno es la atrofia que le produce el VIH, porque el VIH atrofia el cerebro. La siguiente, por favor. Pues mire, este es un ejemplo de algunos criptococomas. Esos son raros. Fíjense que en la simple no lo ven, cuando le ponen el contraste aparece en T1, pero en el T2 sí se veían las lesiones, se ve el edema y se ve la inflamación. Recuerden que la secuencia de resonancia que se hace con contraste es el T1. Al paciente le ponen el contraste y le repiten el T1, porque es el que da más detalle anatómico, es más bonita la imagen. La siguiente, por favor. Otra patología que vemos muy frecuentemente en el norte de Santander es la neurocisticercosis. La neurocisticercosis está asociada a la pobreza. ¿Sí? Cuando usted no tiene disposición de las excretas de una manera civilizada, pues la gente come caca. Y cuando usted come caca, tiene el riesgo de que se coma los huevos de la tenia sólida. Y al comerse los huevos de la tenia sólida, ¿sí?, puede suceder que se vayan por el torrente sanguíneo y maduren al cerebro y se vuelvan embriones, que son los cisticercos. Entonces, el cuento de siempre, que la cisticercosis no se produce por comer cerdo, sino por comer como cerdo. Ya les va a olvidar ese dicho, ¿no? Como cerdo. Los cerdos de los campos comen heces, ¿no? Por eso cuando usted quiere insultar a alguien le dice no sea cerdo. Es un insulto, ¿no? Porque come caca, ¿no? Entonces es un insulto. ¿O de dónde viene el insulto del cerdo? Pues de eso. El cerdo come de todo. Bueno, entonces, dejando ya este aparte escatológico, los cisticercos se ven así, unas imágenes redondeadas y podensas. A algunos se les ve el escoles. El escoles puede estar hacia adentro o puede estar hacia afuera, como un anillito. Esto es patognomónico, no hay que hacerle nada más, ya con eso usted sabe que es un cisticerco. Ahí está. Ninguna otra lesión produce una hipodensidad, una bolita con un escoles. Aquí tiene otro. Recuerden que hay varios estadios del cisticerco, de acuerdo a si está vivo o está muerto. En este mismo paciente tenemos una forma que está viva. Cuando se empieza a morir porque el cerebro lo ataca, se genera edema, y cuando ya está muerto se calcifica. Ahí está. A veces desaparecen en edad rastro. Pero entonces usted puede ver lesiones. Esta aquí, ¿no? Aquí tiene un escoles chiquitico. Ahí están de amigos para el cerebro, ¿no? No lo está tocando ni nada, no hay edema, ahí está vivito. Ese es el estadio vesicular. Cuando ya se empieza a generar, empieza a haber edema, lo llamamos coloidal, como acá, que aquí está ya más definido, y esta es la imagen ya calcificada. Entre esta y esta puede haber una cosa nodular donde capta el medio. Un paciente puede tener en diferentes estadios, y eso es usual, que ve lesiones activas y lesiones crónicas. Y muchas personas ya solamente tienen calcificaciones. Entonces, cuando ya tienen puras calcificaciones, ya no hay sino cadáveres, ya no hay que darle tratamiento para los parásitos, hay que darle tratamiento para la epilepsia, si tiene epilepsia. Entonces, esto es común, sobre todo lo vemos en gente que viene de áreas rurales donde no tienen alcantarillado. La provincia huérfana tiene muchos pacientes. La provincia huérfana aquí es Ocaña, ¿no? Entonces, mucha gente por allá viene y vemos pacientes, ¿no?, que viene del área rural de Teorama. Entonces, está convulsionando, entonces uno le busca a ver si tiene una cisticercosis. Y algunas veces la encontramos. Unas imágenes de resonancia no son tan típicas como las que vemos en la tomografía. La siguiente, captando el medio. Y entonces estén alerta. De la cisticercosis se trata con antiparasitario, ¿no? La principal secuela o complicación de la epilepsia, una vez muertos los parásitos, la epilepsia tiende a controlarse mejor, aunque eso no es garantía que se vaya a curar, ¿no?, la epilepsia. Bueno, el VIH directamente puede producir encefalitis. Ustedes miren, fíjense que aquí hay una lesión, una hiperintensidad difusa blanca, que son pacientes que están como apáticos, como reprimidos, parece, como un poquito demenciados, indiferentes. Eso por el virus que se está proliferando dentro del cerebro y el paciente está en este estadio. Pues ya no es una infección oportunista, es el mismo virus. Ustedes recuerdan que el VIH, una vez se adquiere por relaciones sexuales o como sea, se va de una para el cerebro. De una. Se pasa de directo al cerebro. En algunos casos está ahí latente y no produce mayor cosas, pues lleva a la muerte neuronal al cabo del tiempo,
el otro produce inflamación activa, produce esta encefalitis. El paciente que tiene VIH, así esté tomando el tratamiento antirretroviral, sus neuronas se van a morir antes de tiempo comparado con el que no tiene VIH. Es un paciente de VIH de 50 años que está bien tratado, la memoria es malita, parece que tuviera 60. Y cuando tenga 60, va a parecer que tenga 70. Eso a pesar de los antirretrovirales, porque el cerebro es un santuario al fin y al cabo. Allá llegan los antirretrovirales, pero allá se sigue. Sobre todo se mete en la microglia y sigue proliferando. El VIH no se mete a la neurona no tiene receptor para VIH, pero sí se mete a los estrocitos, genera inflamación, daña el vecindario y finalmente se muere la neurona. Entonces, ojo con eso. Entonces, los tumores, otro capítulo ya grande, pues producen efecto de masa, usualmente, ¿no? Entonces, fíjense la imagen que tiene un tumor, tiene edema, fíjense cómo se van aplanando los surcos, que aquí están bien profundos. Entonces, efecto de masa, piensa en los tumores. Este tiene un centro necrótico oscuro, una vía tumoral densa y el libro que les mandé, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, cuando yo tengo una masa, pues se me expande y se me cierra el surco, se me alisa esto. Uno siempre tiene que buscar el efecto de masa. El examen ideal para ver tumores del sistema nervioso es la resonancia magnética simple y contrastada. Pero, como no tenemos de entrada resonancia, arrancamos con la tomografía, que es lo que tenemos a la mano. Entonces, fíjese que aquí hay una imagen ligeramente hiperdensa, ¿sí? El efecto de masa. Si le pone contraste y capta homogéneamente, seguramente es un meningioma, porque está pegado aquí a la meninge. Aquí tiene otra lesión irregular, hipodensa, con efecto de masa. Aquí tiene otra lesión ligeramente hiperdensa pegada a la voz del cerebro, seguramente es un meningioma. Aquí tiene una imagen irregular, chiquita, fea, con mucho edema, puede ser una metástasis. Las metástasis tienden a generar mucho edema. Si usted ve un tumor chiquitico y ve un edema brutal, es desproporcionado. Es como un Twingo con un equipo sonido voz. Hace mucha bulla. ¿Sí? Entonces, cuando usted ve lesiones pequeñas con un gran edema y varias metástasis. Parece que las metástasis pueden ser más frecuentes que los tumores primarios, de acuerdo a la serie que usted analice. Son muy comunes. La próxima. Entonces, ¿qué pasa cuando usted tiene un tumor o tiene un hematoma o tiene algo que aumenta la presión intracraniana? Pues el cerebro tiende a desplazarse, ¿cierto? Entonces, la primera parte que se puede desplazar es a través, por debajo de la voz del cerebro. Y esa es la que llaman la hernia sulfalcina. Esto usualmente no produce síntomas. ¿Sí? O puede irse directamente hacia abajo en una herniación a través del tentorio, que está en la tienda y se va hacia abajo. O la más común y la que más vemos, la herniación del uncus del temporal. Entonces, ¿qué pasa cuando el uncus del temporal se hernia? Pues comprime el tallo cerebral y si eso progresa, lleva a la muerte. O puede haber una lesión, una masa en la fosa posterior que va a producir hernia de la amígdala cerebelosa. ¿Qué va a hacer? Pues comprime el bulbo raquídeo. Dicen que el centro de la vida es el bulbo, ¿no? Allá está el centro cardiovascular y el respiratorio, entonces lo mata uno. Entonces aquí están esquematizadas. Un hematoma epidural, fíjense lo que le puede causar a uno. Llevarlo a la muerte, una herniación uncal. Uncal viene de uncus. Así. Entonces fíjese, el muñeco acá es el dibujo y fíjese uno en la vida real, ¿cierto? Un tumor quístico y fíjese, aquí está, la flecha está señalando el uncus, que está comprimiendo el tallo cerebral. ¿No? Y si eso no se descomprime, pues va a morir el individuo. ¿Fíjate? Entonces, mire, ejemplos. Esto tiene tan contrastado, fíjense que hay mucho edema cerebral y aquí hay una masa de densidad heterogénea. ¿Qué quiere decir? Que hay áreas hipodensas, áreas isodensas, capta el medio de contraste de manera irregular, en un lado es muy grueso y aquí hay grueso, mucho contraste. Y fíjense que aquí ve usted el mesencéfalo, aquí se ve bien el pedúnculo, pero aquí casi no se ve, porque el tumor ya le está comprimiendo. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué queda aquí? El núcleo del tercer par craneal. Entonces, ¿qué hace el paciente? Dilata la pupila. Es el primer signo que se está herniando el cerebro. Y si no se descomprime, pues la fuerza sigue avanzando hacia abajo y va a llevar a la difusión del tallo, del bulbo raquídeo, al paro y la muerte. Entonces, le dice usted, el paciente se hernió. ¿Usted cómo sabe? Que ya dilató pupila. Del mismo lado de la lesión.
Así es. Ya es cuando dilata las dos que el tallo ya se fregó. A veces no hay mucho efecto de masa, entonces tiene aquí un tumorcito que tiene aquí una calcificación, está el tumor, y usted ve surco y todo, y parece inocente, ¿no? La siguiente. Bueno, básicamente dentro del cráneo de los tumores puede estar intraaxial, quiere decir que está dentro del parénquima cerebral, o extraaxial, que está por fuera del parénquima. Esta es una metástasis chiquita, esto es intraaxial, porque está dentro del tejido cerebral. La siguiente. O puede ser extraaxial, como esta, es un meningioma. Se origina en la meninge y no infiltra el cerebro, sino lo empuja. Entonces esta es intracraniana, sí, pero extraaxial. Es un tumor histológicamente benigno, pero biológicamente maligno, porque si crece le hernia el cerebro, hay que sacarlo, ¿no? Pelea y es benigno, sí, benigno, pero si no lo saca, lo mata, porque es una masa que está creciendo. La siguiente. Mire aquí cómo capta el contraste bonito. Mire que el tumor hasta se sale del cráneo, mire. En el idioma. Más común en mujeres, quinta década de la vida. Bueno, la siguiente. Mire cómo capta, aquí casi no se ve, pero hay un efecto de masa, hay edema, y cuando le pone el contraste capta homogéneamente. Meningioma. La siguiente. Desafortunadamente, los gliomas malignos, bueno, todo glioma maligno, es una redundancia. Como decir ahora, o pica, ¿no? Eso es una redundancia. El pleonasmo, un reloj de tiempo. ¿Qué va a hacer? La mayoría de los tumores primarios del cerebro son malignos. Los más malignos es el glioblastoma y luego viene el glioma anaplásico. Este es uno típico, este es el famoso glioblastoma, que se originó aquí en el lóbulo frontal y está pasando por el cuerpo calloso, está pasando para el otro lado. Entonces cuando pasa de lado a lado, se parece a una mariposa. Entonces los gringos lo llaman así, butterfly, mariposa. Eso es re maligno, eso, la mortalidad es, el 90% están muertos antes de 2 años, ¿no? Fíjense que tiene distintas densidades, capta irregularmente medio contraste, genera mucho edema, empuja las estructuras vecinas. Eso usualmente son adultos mayores de 50 años, ¿no? En general. Otro glioblastoma, el lóbulo temporal, mire esto tan horroroso, hipodenso, aquí capta el parches, tiene mucho edema, desvía la línea media. Un glioblastoma. El peor, lo que llaman en la clasificación de la OMS grado 4, es el peor de todos. Hoy en día pues tienen que hacerle marcadores tumorales, a ver si responde a la quimio, pues, para prolongarle un poquito más la vida. El examen de elección, la resonancia es mucho más linda para ver, bien, cuando le ponen contraste cómo se ve la masa. Mira aquí esta que pasa de lado a lado, que es un butterfly, simple y con contraste, simple y contrastado. Va de lado a lado, se mete por el cuerpo calloso. Y el glioblastoma tiende a irse por la sustancia blanca, ¿no? Puede ser multifocal, ven un pedazo de tumor acá y otro pedazo acá. Peor. La siguiente. Mire la mariposa, la monita. Aquí la de un hijito. Mira, aquí te cogió todo el cuerpo calloso. Eso es compatible ya con la vida, ¿no? Si no se da cuenta. Mire otra mariposa. Entonces, ¿qué hacen los cirujanos? Lo abren, sacan la biopsia, tratan de sacar la mejor cantidad de tumor sin producir daño, y luego le hacen radioterapia complementaria y le hacen los marcadores. Si tiene la mutación IDH, es sensible a la quimio. Si no tiene la mutación IDH, que la mayoría de los glioblastomas no lo tienen, pues no se le hace nada más. Y que arregle sus cosas porque se va a morir. Mire, la mariposa pero por atrás. El cuerpo calloso adelante está ahí en la rodilla. Aquí le cogió el esplenio y tiene un hijo al lado, que es multifocal. Tumores muy, muy malignos. El peor de todos. No hemos avanzado mayor cosa con los glioblastomas. Los oligodendroblastomas es un primo del glioblastoma. Se supone que se origina en el oligodendrocito y tiende a calcificar. Estas calcificaciones en el tumor tiende a ser un poquito más benigno,
sobrevidas un poco más largas. La mayoría de los oligonucleomas tienen la mutación IDH y tienen la codelección 1QP, no sé qué cosa. Bueno, es un marcador que tienen. O sea, a todo tumor que saquen de la cabeza tienen que hacerle marcadores moleculares. Son anormalidades genéticas que tiene la célula maligna y hay que detectarlas porque eso da pronóstico y sensibilidad a la química. La siguiente, por favor. Pero aquí, como estamos revisando imágenes, pero no vamos a profundizar en eso. Otro oligonucleoma, fíjense que los oligonucleomas tienden a ser corticales, mientras que los glioblastomas son subcorticales, son profundos, se van por la sustancia blanca. Estos son más corticales. La siguiente. La pineal puede producir un tumor. ¿Cuál es el problema de la pineal? Que el tumor echa para adelante y le tapa el acueducto de Silvio. ¿Y qué pasa cuando le tapan un acueducto de Silvio? Así es cefalia obstructiva. Mira, aquí está. El cuarto ventrículo está normal, pero los demás están muy dilatados. Esto más que todo gente joven, niños, adolescentes. La siguiente. Otro tumor. Aquí está. Produce hidrocefalia. La siguiente. Un glioma del tallo, dicen que la tomografía casi no se ve nada, en la resonancia se ve un tumor. Muy maligno, ¿no? La muerte es rápida. Siguiente. Entonces, los llamativos que son irregulares, de distintas intensidades de señal o de densidad de la tomografía, captan irregularmente, a veces no captan. Y es otro glioma. Este es el T1, como capta, en parte capta, este es en la secuencia del T2. La siguiente. Hay patologías que no son malignas histológicamente, pero se comportan mal, como el quiste coloide. Este quiste está metido en el tercer ventrículo, usted va a causar hidrocefalia. La siguiente, por favor. Otro quiste coloide. ¿Usted quiere ganarlo? La siguiente. Un meningioma pegado a la voz. Fíjense que es bien delimitado y capta homogéneamente el contraste. Esto es histológicamente benigno, pero hay que sacarlo porque eso sigue creciendo. La siguiente. La próxima. Otro, mire, tiene la famosa cola del meningioma. Que antes pensaba que eso era típico del meningioma. Se puede ver en el meningioma y otros tumores. La colita, ¿no? Pegada ahí a la meningio. La siguiente. En resonancia meningioma, en la secuencia con contraste, fíjense cómo capta de bonito. Este también. Obviamente está pegado donde hay meningio, ¿no? Porque se origina en la meningio. Siguiente. Neurinoma acústico, aquí está el conducto auditivo interno, hay un tumor que está originando del octavo par craneal, ¿qué pasa por ahí? Entonces sordera, hay que operarlo. Algunos utilizan el gamma knife. La siguiente. Mire cómo se ve la resonancia de vello, cómo capta el contraste. T1 es hipointenso, T2 capta, y este es en el T2. La siguiente. Bueno, entonces si tienen alguna pregunta, algún comentario, yo tengo ahorita tenemos una reunión ahorita. ¿Cómo se podría ver una resonancia? Resonancia. Tomografía no ve nada. Eso es trauma, ¿no? Cuando ven un paciente que está comatoso y no le ven nada a la tomografía, le han hecho 3 tomografías, no se ve nada en la tomografía, y el paciente no sale del coma, le dicen una lesión axonal difusa, que le mandan a hacer resonancia a ver si hay daño realmente. Un diagnóstico como que se abusa mucho. ¿Algún comentario adicional? ¿El meningioma siempre es extraxial o también puede ser intraxial? En caso de que se origine, por ejemplo, en la voz. Es extraxial. O sea, Sí, por definición es extraxial, porque está fuera del sistema nervioso, no se origina en el sistema nervioso. Aunque esté metido entre él, no lo invade. Por ejemplo, meningioma en la base del cráneo. Usted ve que se mete, pero está fuera del cerebro, legalmente. Esto es de ver y ver, ¿no? Pues las imágenes son maravillosas, la neurología y la neurocirugía cambiaron cuando llegó la tomografía y con la resonancia ni se diga. Entonces mañana tenemos ya la primera sesión de enfermedad cerebrovascular. Vayan leyendo los compañeros, ¿no? Abran a Harrison. Tiene un capítulo muy bueno. Creo que lo escribe el doctor Moy, o lo escribía. Me gusta.
Listo, voy porque tengo Ateneo. ¿Todos firmaron? Levanten la Nos vemos mano. mañana entonces. Mire, doctores, sí. Dos cosas. Gracias. ¿Qué le iba a decir? No nos dio. Hola, sí, chao, Jairo. ¿Dónde quedé? La monitora, mire, Doc, pongamos este acá. ¿Eso qué es, Doc? Ese es el micrófono para que lo escuchen ahora. Ah, ¿y el de allá qué pasó? ¿No funciona? No. Este es del Meet y el otro es para acá el auditorio. Ah, bueno, ilústrame porque sabe que uno está aquí. Bueno, pero voy a hablar porque voy a empezar con todo. Cerremos lo de Jairo y pongamos la mía y ahora hay una cosa que se llama INEA, ¿no? Santiago, por Santiago, se dice INEA. Buenos días, estimados alumnos, los que estamos acá en el